Dios bendiga a nuestro hermano Germán, a mi familia. Dios bendiga a la familia de todos y cada uno de los que en esta tarde estamos bajo este recinto espiritual, la casa de Dios, la casa de oración. Muy bien, el tema de esta tarde es el peligro, oiga bien, el peligro de enfriarse. El peligro de enfriarse, estamos hablando espiritualmente, el peligro de enfriarse. Quiero traer un ejemplo. Hace algún tiempo escuchamos una noticia de que se había congelado un lago en los tiempos de las temperaturas bajas. Este lago se había congelado. Y un joven queriendo ser intrépido, comenzó a caminar sobre ese lago congelado. Y sin percatarse el peligro que estaba corriendo, en una de esas dice que se quebró el hielo y él se fue hacia el fondo del lago y no lo encontraron, sino que hasta muchos días después. Indudablemente murió, pero viene a mi mente ese ejemplo, porque hablando espiritualmente también ahora, en estos últimos tiempos pueden pasar cosas en la vida de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que si no conocemos la palabra, si no tenemos una vida devocional cristiana, agradable a Dios, puede venir algo peligroso a nuestra vida. Nosotros queremos perseverar y gracias a Dios por su vida, por los que estamos en esta tarde aquí en la iglesia, porque si estamos en la iglesia es porque está la idea y el deseo en nuestro corazón de adorar y glorificar a Dios y de continuar adelante. Nuevamente quiero presentar este cuadro que siempre lo he dicho en algunas oportunidades, que cuando venimos a la iglesia venimos con dos cosas muy importantes. La primera es porque venimos a adorar y a glorificar a nuestro Dios. Por eso es que cantamos, adoramos y pues ofrendamos todo lo que hay en nuestro corazón para honrarle a Él. Y la segunda parte es cuando Dios nos entrega a nosotros, como por ejemplo, ahora en esta tarde Dios nos va a entregar una palabra. Lo importante en esta parte, hermanos amados, es que es aquí donde nosotros venimos a aprender de la palabra. Es aquí donde Dios nos habla y donde obtenemos el conocimiento de lo que quiere Dios para nosotros. No somos unos eclesiásticos, sino que somos espirituales, que nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestra esperanza está en poder llegar hasta el final de nuestra carrera, hasta que Dios nos llame a través de la muerte o si Él viene, pero que estemos bien para poder nosotros obtener ese galardón, ese regalo precioso de la vida eterna. Ya la salvación nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo, pero ahora nos toca a nosotros aplicar ciertas condiciones a nuestra vida para llegar hasta el final con victoria. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos también a obtener en el conocimiento de la palabra. Así que el libro de Mateo, en el capítulo número 24, verso 13 en adelante, vamos a leer ahí está el centro del estudio. También sale aquí en la pantalla. Dios bendiga a nuestro hermano Néstor González, quien tiene pues este trabajo precioso para que nuestros amigos a través de las redes sociales, si nos ven, pues puedan obtener también ellos la palabra. En el capítulo 24 de Mateo, verso 3, habla sobre las señales antes del fin. Recuérdese que el tema es el peligro de enfriar.
de enfriarse o de enfriarnos. Dice así la palabra en el capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Entonces los discípulos estaban interesados, así como nosotros. Ellos tuvieron el privilegio de hablar con él cara a cara, de hacerle las preguntas directamente a él. Ahora, Dios también nos da una respuesta a nosotros que ha quedado su palabra plasmada en este libro para que nosotros también podamos tener las mismas palabras o poder hacer las mismas preguntas. Sus discípulos se acercaron a él en este lugar, en el monte de los olivos, y le hicieron esa pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? O sea que ya nuestro Señor les había enseñado, les había declarado que habían algunas señales para que ellos estuviesen sabidos de lo que iba a acontecer en el futuro. Y dice, ¿y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? O sea, el fin del mundo. Respondiendo Jesús, verso 4, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y comenzamos nosotros a pensar ahora, porque lo mismo que dice esta palabra es lo que está sucediendo hoy en día. Porque la palabra, cuando él le respondió, les dijo en primer lugar, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Estamos hablando del peligro de enfriarse. Esa es una forma de poder uno caer o retirarse o enfriarse de la fe que uno tiene en los caminos del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que se están moviendo hoy en medio de nosotros, hoy día alrededor del mundo. Es increíble, hermanos amados, que hay miles de doctrinas. Hay doctrinas y no quiero entrar en detalles de todas denominaciones que tienen doctrinas erróneas. Aún alguna de ellas tiene doctrinas satánicas. Lo que nosotros sabemos es lo que dice la palabra, y por eso el Señor nos declara y nos dice no solamente a sus discípulos, sino que ahora nos está diciendo a nosotros, miren que nadie os engañe. Y por eso es importante, hermanos amados, la atención de ponerle a la palabra, a la enseñanza, a la doctrina, y de estar constantemente en la iglesia para poder tener la adquisición al conocimiento de la palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice la palabra, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nosotros sabemos, hermanos, que dentro de algunas denominaciones que tienen doctrinas erróneas, lo están hablando y enseñando en el nombre de Jesús. Por eso dice que hablan en mi nombre. Y eso es lo tremendo que está sucediendo. Y nosotros pues sabemos exactamente lo que sucede alrededor y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con relación a ello. Nosotros no nos movemos de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. Hay una cosa que nosotros debemos de saber ahora. Todo se está haciendo muy fácil a través de las redes sociales, a través de la tecnología, ahora por el internet, etcétera, etcétera. Y se ha olvidado poder obtener lo que es ahora la palabra de Dios. Dios les bendiga a ustedes que hoy han venido con su Biblia. Pero hay muchos que ya no llegan a la iglesia con su Biblia, más que llegan con su celular, porque ahí lo tienen todo almacenado. Pero ¿cómo podemos nosotros estudiar o asimilar la palabra en un aparato?
O sea que lo que ha venido en esta generación es los inventos que de algún lado es de bendición, pero por otro también es de maldición, porque nos ha quitado esa ubicación que nosotros tenemos. Y nosotros no debemos, hermanos, de dejar de dar testimonio y de no de dejar de nuestra Biblia, porque este es el arma, dice la palabra que esta es la espada, la palabra del Señor, y esta es la que nos tiene que enseñar. Y por eso yo les felicito en esta tarde, porque yo sé que ustedes traen su Biblia. En el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos oyendo en todo momento, hermanos amados. Ahorita hay un temor por lo que ha pasado. Dice que China tiró 2 misiles en territorio, en el océano, en territorio internacional. Y eso trae algunas cosas que causan problemas dentro de las políticas de los países y no están ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Nosotros sabemos que la China es un país comunista. Ahí no aceptan el evangelio, no quieren a los cristianos. Ahí hasta son perseguidos y asesinados. Entonces, ¿quién es el líder ahí en este país? Sabemos que Satanás es el que usa la mente, la vida de las personas que están más cercanas a cometer estos errores. Entonces es el terror que se mueve en el mundo, porque ahora el mundo está cayendo bajo esa situación terrible. Y los políticos, los que están al frente, los presidentes, pues se sienten también un poco como aturdidos de saber cómo se puede actuar con estas cosas, porque si se ataca, pues se vuelve una guerra, y si se vuelve una guerra, ustedes saben que ahora ya no son guerras con armas como en la Segunda Guerra Mundial, ahora todo es a través de bombas atómicas nucleares. Entonces, rumores de guerras y guerras, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos, hermanos, con el tema, el peligro de enfriarnos. Estamos diciendo estas cosas porque estas cosas son las que están pasando ahora en día. Eso es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pero dice la palabra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, que no haya en nuestro corazón, puede haber en el mundo, en el corazón de los que están en responsabilidad de estas cosas dentro de la política, pero nosotros que somos espirituales, que somos hijos de Dios, no tenemos por qué turbarnos, por qué preocuparnos o por qué caer en un sistema de terror, de pánico, cuando nosotros sabemos que todas estas cosas van a suceder y están sucediendo. El Señor nos dice, esto está sucediendo, pero todavía no es el fin. Entonces, lo interesante de saber esto es que el llamado para la iglesia es poder estar bien firmes. Y hoy más que nunca, buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el tiempo está cerca. Y fíjense que qué contrario es esto. Porque hoy día nosotros deberíamos de tener las iglesias llenas. Y hay un problema general. Hemos hecho una estadística y en algunas iglesias, casi en la mayoría de iglesias, se han perdido el 50%. En un año de pandemia, hermanos, se han enfriado, se han alejado, algunos se han ido para otro lado, y esto es terrible, terrible, y vamos a seguir escudriñando porque Dios nos habla a nuestra vida para que nosotros tengamos fe y esperanza en todo esto. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, o sea que se levantará nación contra nación,
y pueblo contra pueblo. Nosotros estamos viendo las grandes guerras mayormente en los países comunistas, que entre hermanos, vayamos a Venezuela, lo que está sucediendo, un país que ha caído en lo más tremendo, cuánta gente no ha salido de su propio país, de sus tierras, han dejado sus propiedades y han dejado todo por estos problemas que han habido de problemas entre pueblo, entre reinos, entre familias. Y todo eso es porque es una de las señales del fin del mundo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer si esto está sucediendo ahora? Pensar, hermanos amados, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. De un momento a otro, hermanos amados, la trompeta sonará y el Señor se hará presente en medio de su pueblo. Entonces esto es real. La palabra dice que Él viene como ladrón en la noche. Y cuando dice como ladrón en la noche, ¿qué podemos nosotros pensar de esto? Un ladrón no va a ir a robar de día. Un ladrón no va a estar avisando cuando va a entrar a alguna casa a tomar lo que no es suyo. Entonces Dios está haciendo esa comparación, que así vendrá nuestro Señor. Cuando menos lo pensemos, entonces ahí estará nuestro Señor. Pero por eso nosotros ahora estamos viendo las señales. Esto, porque hoy más que nunca nada nos tiene que separar de este camino glorioso que llevamos en el Señor. Una vida devocional, yo le llamo así, una vida devocional cristiana, donde no podemos desalojar de nuestro corazón, de nuestra vida, ni la fe, ni la esperanza, ni la manera, ni el modo como nosotros servimos, adoramos y glorificamos a aquel que nos salvó, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y habrán pestes, dice, habrán pestes, nosotros estamos en medio de una peste. Y óigame, esta peste ha afectado mundialmente a todas las sociedades existentes en este globo terráqueo. ¿Y qué cosas más no vendrán? Nosotros pasamos un video el domingo pasado para que pudiéramos ver el panorama más claro, más específico, y tener cuidado aún de todo lo que se nos llama hacer o lo que nosotros podemos hacer o desarrollar. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado con estrategias y con formas, con una manera tan tremenda, y poder estorbar y separar al cristiano de su fe, de su fidelidad y de los caminos del Señor. Así que habrán pestes, habrá hambre. Gracias a Dios, porque nosotros no nos hace falta nada. Siempre tenemos el platito de comida sobre la mesa en nuestros hogares. Pero en el mundo, hermanos amados, hay muchas necesidades. Hay países, incluso aquí, usted va a ver cómo está esta nación, cuántos indigentes en el mundo, cuántas personas que no tienen ese pan a diario. Pero dice su palabra, refiriéndose a su pueblo, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por eso nosotros vivimos con esa esperanza y con esa fe de que Dios siempre está con nosotros y siempre estará para poder Él asistirnos en todas aquellas cosas. Él dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Así como ahora venimos a buscar primeramente su presencia, y todo vendrá por añadidura. Tenemos esa fe, aunque estemos en medio de hambrunas. ¿Qué es lo que se espera ahora? Mire, las cosas están subiendo dramáticamente ahora.
Si usted se mira, los precios de la canasta básica se ha levantado y cada día será peor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar la economía. Eso es lo que va a surgir. Un poquito de dinero que se nos da se va a terminar rápido, pero lo hacen porque esto se tiene que generar. Entonces, ¿cuál es la provocación a estas cosas? De que habrán hambres, porque en esto, hermanos amados, va a haber una grande necesidad en medio del mundo. Podemos hablar de nuestra nación, podemos hablar del mundo, o lo que sí, hermanos amados, el efecto de estas cosas caen no solamente en el mundo, sino que también dentro de las propias familias. Pero debemos de vivir confiados en que Dios siempre nos sostendrá por la promesa de su palabra. Por eso estamos hablando sobre el peligro de podernos enfriar. Si estas cosas, hermanos, están sucediendo, ¿qué será de nuestros hermanos que se han enfriado, que han decaído, que se han retirado? Tremenda cosa es esto. Dice su palabra que todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esto, hermanos amados, en el Medio Oriente ya estamos viendo los grandes asesinatos, las persecuciones. Han matado a muchos pastores, han quemado muchas iglesias, muchos misioneros. O sea que ya lo estamos viendo. Muchos tropezarán entonces, dice. Muchos déjeme leer bien porque no puedo pronunciar. Muchos tropezarán. O sea, van a caer, van a tropezar. Muchos, y le está hablando a la iglesia, porque esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para nosotros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Que Dios nos guarde de esto, hermanos amados, porque si dice que muchos van a tropezar, imagínense. ¿Qué podemos pensar ahora si estamos viviendo los últimos tiempos? Nos duele el corazón porque muchos han tropezado, han caído, se han alejado. Y lo peor, dice que otros se van a aborrecer. Hermanos, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y no importa. Mire, el principio moral, espiritual, empieza con nosotros. No me importa si a mí no me quiere alguien, pero yo sí lo voy a querer, sí la voy a querer. ¿Por qué? Porque ese es el principio. Si yo quiero encontrar ese camino glorioso y estoy viendo que se está cumpliendo la palabra, entonces, hermanos, si yo estoy en la mejor condición, pase lo que pase, yo voy a encontrar el galardón y la vida eterna que tanto nos está costando ahora en este último tiempo, el cual estamos viviendo. Porque cuesta. Hermanos, yo les felicito y felicito a algunos que a través de todo el año de pandemia estuvimos en la iglesia y desafiamos el tiempo, desafiamos el virus y veníamos tal vez con un poco de miedo, pero lo más importante que siempre nos reunimos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, confiando en nuestra fe, confiando en que Él nos tiene en sus manos maravillosas. Y si usted se puede dar cuenta, hasta hoy día Dios nos tiene de pie y nos tiene con victoria. Eso que estemos pocos no quiere decir, hermanos, que estamos en derrota. Estamos en victoria porque tenemos un Dios de victoria. Un Dios glorioso que permanece con nosotros. Y este es el peligro, este es el riesgo cuando dice que muchos se aborrecerán. Y esto nos trae a nosotros consternación.
Nuestro Señor Jesucristo, uno de los primeros mandamientos que Él puso para nosotros, para la iglesia, para su pueblo, fue amarnos los unos a los otros, amarnos a nosotros mismos como a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque esta es la base fundamental, hermanos amados, si no, no estuviéramos haciendo algo. Estoy preparando una serie de estudios y mire, yo me estoy gozando con esto que estoy aprendiendo, porque hemos tenido el ejemplo más grande y más precioso en la vida de nuestro Señor Jesucristo y hemos venido aprendiendo de Él poco a poco. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre era porque solamente a través de Él podía llegar la salvación y el cambio que nosotros tenemos ahora. Porque por naturaleza nosotros teníamos la herencia pecaminosa. Esa herencia que viene desde el principio. Mas nuestro Señor Jesucristo la arrebató en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados y cambiándonos. Pero ahora nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo a un hombre. Él fue divinamente 100% hombre y 100% Dios. O sea que Él tuvo esas dos naturalezas y dentro de esas dos naturalezas, hermanos amados, nosotros pudimos aprender tanto de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos aprendiendo tanto de nuestro Dios. Él vino y amó a todo el mundo. Él no tiene parentesco con nadie, ni tiene preferencia con ninguno. Él nos ama a todos. Él vino por todos, hermanos amados. Él no anda viendo ni porque aquel es más bonito y este es más feíto. No, Él vino por todos y nos ama a todos de la misma manera. Así. Él vino. Incluso, hermanos amados, cuando Él estaba en la cruz, clavado ahí en la cruz, sus palabras fueron tan profundas y tan grandes que Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense hasta dónde estaba esa naturaleza divina, hasta dónde estaba el control del yo dentro de su alma. Es una enseñanza muy grande. Y si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, hermano, Él lo hizo, ¿por qué nosotros también? Nosotros hay veces que por cosas tan insignificantes las volvemos una gran cosa terrible. Y es más, tal vez ni hay cosa por qué declararlas, sino que mejor ser uno directo con lo que uno quiere, con lo que uno tiene, con lo que uno desea. Eso es lo mejor. ¿Para qué me voy a enemistar con alguien? Cuando la palabra dice amarnos los unos a los otros. Y por eso este texto es muy, muy acertable a lo que está sucediendo hoy. Porque esto está pasando hoy día dentro de su pueblo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros hemos hablado sobre el don de profecía. Y hablamos cuando la recomendación dice, Pablo, yo como no quisiera que todos profetizaran. O sea, la intención en la vida era para que todos profeticemos, pero ¿cómo vamos a profetizar todo? Hermanos amados, con la forma de hablar, en la forma de pensar, una forma donde tenemos que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y controle nuestra mente, controle nuestro corazón, para cada vez que nosotros vamos a hablar, cada vez que nosotros vamos a predicar, cada vez que nosotros vamos a enseñar, cada vez que vamos a ministrar, sea el Señor que ponga esas palabras y que proféticamente se nos diga lo que puede suceder en nuestra vida. El riesgo, por ejemplo, puede ser de que ahorita a alguien le estoy profetizando a través de esta palabra, porque Dios así está. Dios así es, pero cuando dice falsos profetas,
Es por lo que nosotros estamos viendo, que Dios nos guarde de que nosotros podamos levantar un falso, que Dios nos guarde, hermanos, que nosotros podamos traer unas palabras falsas de destrucción para nuestro prójimo, porque esto es lo que está sucediendo, el peligro de enfriarse. Dice la palabra en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad. Nosotros podemos ver que hoy día se ha multiplicado la maldad. La maldad está en el mundo. La maldad está en todos lados. Haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Y por eso hay muchos que se han enfriado por la maldad que se mueve alrededor. Que Dios nos ayude siempre, hermanos amados, a que podamos dar siempre un testimonio agradable y ser de bendición para otro. El verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que el que persevere, en medio de todo esto que hemos dicho, en medio de todo esto que se está cumpliendo alrededor del mundo, en todo esto que puede desarrollarse en nuestra iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar hasta el fin para que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Mire, vayamos al libro de Hebreos. O antes vayamos al libro de Hechos. Libro de Hechos en el capítulo número 24. Aquí encontramos algo como precioso, como un ejemplo para la iglesia y para todos nosotros. Mire lo que dice la palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Mire, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea que él conocía lo poco que tenía en aquel tiempo, porque recuérdense que para aquel tiempo no estaba la Biblia como la tenemos ahora nosotros, pero lo que tenía, él lo tenía de una manera poderosa. Él sabía todo lo que hasta ese momento había obtenido. El verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor. O sea que él había sido instruido. Cuando dice había sido instruido, había sido discipulado. Cuando dice que había sido discipulado, es como nosotros que ahora somos instruidos. ¿Por qué? Porque aquí estamos aprendiendo la palabra del Señor. Así que este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea que mire el espíritu, la devoción que tenía. Él tenía un espíritu fervoroso, de fe, él tenía esperanza, hablaba y enseñaba diligentemente, o sea que él enseñaba, hablaba lo concerniente al Señor, o sea que él siempre enseñaba lo que tenía que hablar con relación a nuestro Señor Jesucristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y es donde yo quiero enfatizar un poquito más. Aunque dice que solamente conocía el bautismo de Juan, eso quiere decir que no tenía todo el conocimiento debido en su vida. Y eso es que también nosotros viene a nuestra vida, porque el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuendo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, hermanos amados, que Priscila y Aquilas, cuando lo escucharon, ellos dijeron, este varón es un varón lleno del poder, lleno de gracia, pero por lo que oímos no tiene todo el conocimiento el cual ahora nosotros tenemos. Este solo conoce hasta el bautismo de Juan. Cuando dice hasta el bautismo de Juan era porque en el Antiguo Testamento él conocía toda la doctrina que se practicó en el
Antiguo Testamento, pero lo que concernía de aquí en adelante necesitaba el más conocimiento. Y eso es lo lindo, hermanos amados, cuando nosotros nos dejamos llevar y conducir a través de la vida devocional que tiene que existir en la iglesia, la programación, los cultos, porque venimos aquí a aprender. Ahorita nosotros estamos como Apolos aprendiendo la palabra del Señor. Entonces dice la palabra que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. O sea que le explicaron, le enseñaron. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque en gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué nosotros encontramos aquí de Apolos? Apolos fue obediente, él sintió el llamado, se sometió, aprendió y también fue un buen discípulo, y después lo tomaron y él continuó con una excelente exposición de la palabra. Y esto es lo que tiene que haber en nosotros. Tal vez no podamos nosotros tener el ministerio de evangelista, ni de misionero, ni de pastor, pero de cualquier manera, cuando nosotros conocemos la palabra, el Espíritu Santo nos toma. Cuando hemos sido interesados en aprender de la palabra, entonces viene el Espíritu y nos da palabras, y nosotros ni cuenta nos damos por qué nosotros pudimos llegar al corazón de ciertas personas con la palabra. Y es que esto, hermanos, no se hace porque nosotros somos buenos o porque nosotros somos sabelotodos, sino porque el Espíritu de Dios, al ver nuestra condición, nuestro deseo, entonces se derrama sobre nosotros y Él nos usa, porque nosotros solamente somos vasos en las manos gloriosas del Señor. Y de esa manera nosotros nos vamos a sostener sin estar en peligro de resfriarnos. ¿Por qué? Porque la palabra nos está llenando, la palabra nos está enseñando, la palabra, hermanos, nos está llenando como ríos de agua viva, como dice su palabra, como ríos de agua viva en nuestra alma. La experiencia que yo puedo tener, hermanos, es que es bien saludable, espiritualmente hablando, cuando nosotros llegamos y comenzamos a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Viera cómo me gozo, cuánto tiempo me llevo para poder desarrollar y poder sacar tantos versos, pero mientras estoy ahí tratando de estudiar, de analizar la palabra, comienzo a sentir en mi mente y Dios comienza a darme las experiencias de todo lo que ha pasado a través de mi vida. Y yo digo, gloria a tu nombre, porque todavía continuamos hacia adelante. Ahora sí vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, en el verso 1. Mire, dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. Mire, por tanto, hermanos santos, ¿cómo nos llama la palabra? ¿Cómo nos está diciendo el Señor aquí? Porque no se lo está diciendo al mundo, nos está diciendo a nosotros, hermanos santos. O sea que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque practicamos la santidad. Somos santos porque nuestro Señor es santo. Nuestro Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sed santos porque yo soy santo. O sea, hermanos amados, que esa es la razón por la cual esta referencia gloriosa a nuestra vida como hermanos santos. Ahora, ¿a quién se los dice?
a los participantes del llamamiento celestial. Esto no se lo puede decir a cualquiera, porque en la iglesia pueden haber muchos que se dicen ser cristianos, pero no han llegado a obtener esa cosa esencial en la vida y poder sentir y ser participante del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Hermanos amados, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Podemos decir dos cosas importantes. El llamamiento celestial es porque aquí en la tierra vamos a vivir bajo ese ambiente glorioso en la presencia del Señor. Dice su palabra, el reino de los cielos se ha acercado y está en nosotros, con nosotros. Eso fue lo que Juan predicó. Entonces, si el reino de los cielos se acercó y está aquí, es porque aquí hay un llamamiento celestial, y en el llamamiento celestial la presencia sublime de nuestro Dios, y que indudablemente el servicio de seres celestiales, que también lo vamos a ver muy pronto, de seres celestiales llamados ángeles, vienen y andan administrando a nuestro Señor, está con nuestro Señor, y nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está aquí. Y si está aquí nuestro Señor Jesucristo, indudablemente que ha de tener, no porque Él necesite guardaespaldas, porque yo me imagino que hay seres celestiales que están cerca de nuestro Dios. Entonces hay un llamamiento celestial, y el otro es el llamamiento celestial cuando Dios nos va a llamar a su reino celestial para siempre, donde dice que habrán cielos nuevos, está hablando de celestial, cielos nuevos, y donde habrá una tierra nueva. Mire, vayamos a Hebreos capítulo número 3:12, ahí cerquita, en el verso 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, mirad, dice la palabra, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya, la exhortación a la palabra es que no haya en medio de nosotros, hermanos amados, que no haya ninguno en medio que tenga o que sea malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dice su palabra que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre estará cerca, queriéndonos tumbar, queriendo hacer algo malo para nosotros, pero nosotros tenemos que resistir, porque tenemos la sangre de Cristo y porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Satanás no puede contra nosotros, pero sí está cerca, acechando y viendo un descuidito para paz, entonces de esa manera poder obtener su objetivo. Pero la palabra nos exhorta para que, dice vosotros, dice que tenéis corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahora más que nunca, hermanos, tenemos que estar seguros, porque esa es la forma también como una persona se puede enfriar, separándose de aquello que uno tiene, de aquello que Dios le ha dado, de aquello que Dios ha depositado en confianza para nosotros. Podemos decir también, Dios nos ha dado muchos privilegios dentro de la iglesia, algunos de una manera, de otra manera, pero ¿cómo nosotros podemos apartarnos? ¿Cómo nosotros podemos separarnos y poder permitir que venga abandonando, dejando, ya no participando, por X razón? Y por eso nosotros tenemos que ser más que vencedores, como dice su palabra, en Cristo Jesús.
Si nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, entonces la exhortación de esta palabra no es para nosotros, sería para otras personas. Pero el peligro de enfriarse está latente y nosotros tenemos que ser personas seguras de que estamos en victoria. Déjeme ver, deme unos minutitos más y terminamos. Hebreos capítulo 10, vamos al capítulo 10. Mire lo que dice en el verso 19. Qué privilegio más glorioso. Mire, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Qué privilegio más lindo. ¿Quién quiere perder esa oportunidad? Ese privilegio, hermanos, cuando Dios nos lo ha dado y ahí está, ¿verdad? Así que con toda libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, por fe, entrar por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Recordemos, hermanos, que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, desde ese momento, la iglesia, nosotros los cristianos, tenemos el derecho, el privilegio de entrar al lugar santísimo. Cuando dice entrar al lugar santísimo, es para que nosotros tenemos el privilegio de podernos encontrar con nuestro Dios. Dios nos mira a nosotros. Nosotros no miramos a Dios porque Él es espíritu, pero Él está con nosotros. Si el Señor dice que está aquí con nosotros, Él está aquí con nosotros, pero nosotros no lo miramos, pero Él sí nos mira a nosotros. Entonces, cuando Él dice que ahora nosotros tenemos el privilegio por la sangre de Cristo entrar al lugar santísimo, es porque nosotros, hermanos, cuando usted, yo, hablamos con nuestro Dios, Dios inclina su oído y está ahí para poder escuchar nuestro clamor, para poder escuchar nuestra oración, para poder ver nuestras necesidades, para podernos asistir. Por eso nosotros decimos que somos sus hijos, somos su pueblo, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y Él está para poder bendecir. Qué lindo es esto cuando nosotros lo enraizamos en nuestro corazón. Acerquémonos, dice la palabra en el verso 22, acerquémonos con un corazón sincero. O sea que si nosotros vamos a llegar al lugar santísimo, tenemos que llegar con un corazón sincero. No vamos a llegar con un corazón de hipocresía, de mentira, de falsedad. No, tenemos que llegar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certeza de fe, purificándonos los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que mantengámonos firmes, hermanos amados, mantengámonos firmes sin fructuar. No tenemos que fructuar, no tenemos por nada quitar nuestra mente, nuestra mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor. Así de que teniendo la esperanza, porque fiel es el que la prometió. Nuestro Señor Jesucristo la prometió y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir y para no cumplir. El verso 25 es un verso clave. Miren lo que dice el verso 25. Pero leamos el 24. Y dice el 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué lindo estimularnos, qué lindo, hermanos, mire, nosotros sabemos que la gloria y la honra es para nuestro Dios. Nosotros solo somos vasos en sus manos.
Pero qué bueno, qué lindo es cuando uno reconoce el trabajo de alguien que ha venido y que ha dado todo por la obra del Señor. A eso se refiere. Considerémonos y a otros por estimularnos en el amor y en las buenas obras. Bendito sea su nombre. Y ahora el 25. No dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Más, hermanos, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo ahora? No dejemos de congregarnos. No dejemos, hermanos. Usted haga lo posible por venir los días de culto. Venga y gócese, no dejándonos de congregar, porque dice que una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su santo templo. Qué lindo, hermanos. Antes las prácticas eran de esa manera. Todos los días era días de culto, días de fiesta espiritual. Pero hoy ha venido una decadencia. Y yo creo que por algún lado tenemos vamos a decir, una excusa, porque ya vio que nosotros no podemos estar todos los días. Pero si nosotros podemos los días que hay, vengámonos, para que no podamos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que ya algunos lo tienen por costumbre. Ya no es porque ya haya un problema y que no puedan venir, sino que ya lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos exhortándonos los unos a los otros para que esto, hermano, se pueda llevar a cabo de la mejor manera para bendición nuestra. Y tanto más cuando, dice la palabra, cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy más que nunca, hermanos amados, porque Cristo viene por su iglesia, hoy más que nunca, hermanos, nosotros debemos de darle la gloria y la honra a nuestro Dios, y que nada nos pueda separar del amor de Dios, porque corremos ese peligro de podernos enfriar, de podernos caer, sino que hoy más que nunca buscamos al Dios de gloria para poder estar de la mejor forma, lleno de gracia, lleno de poder y de fuego en nuestra alma, para poderle dar gloria y honra como Dios merece y como Él lo requiere. Bendito sea para siempre. Terminemos en el libro de Efesios. Vamos a terminar con este texto, 1:18, y ahí vamos a terminar. Hay otro poco más que decir, pero terminemos ahí. Bendito es nuestro Dios. Verso 18 de Efesios, capítulo 1. Alumbrando, oiga bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh, bendito sea su nombre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué lucha más grande hay ahora en la vida? Nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Usted sale de su casa y comienza a ver el pecado por donde quiera. El pecado aquí, pecado allá, y de todas maneras. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Iluminando nuestros ojos. Iluminando nuestros ojos. De vuestro entendimiento. O sea, hermanos amados, lo que hemos dicho, si yo miro el pecado, lo miro ahí en la esquina, yo lo estoy pensando. Inmediatamente tengo que alejar mi mirada del pecado.
y no anidar ninguna esperanza, ningún pensamiento, sino poder tener victoria en esta guerra espiritual a través de lo que yo pienso, ¿verdad? No como dijo aquella persona que iban dos cristianos y de repente vieron a una persona muy preciosa y que parecía como que estaba de la playa, aunque no estaba en la playa, casi semidesnuda, como a veces andan las mujeres, y aquel hombre se le quedó viendo y le dice el otro, hey, eso es pecado. Y él le dice, ¿no ves que el diablo me ha tentado? Qué tremendo, hermanos amados. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros, si la primer mirada, pues yo creo que no podemos esquivar la primer mirada. Pero si ya volvemos otra vez por la intención de seguir apreciando, entonces caímos en un problema. Y eso es lo que la palabra nos está explicando. Alumbrando nuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, no solamente para poder pelear estas cosas, sino que para que sepáis cuál es la esperanza que Él para lo cual Él os ha llamado. Cuando nosotros tenemos victoria acá, entonces nosotros estamos recibiendo de nuestro Dios algo de lo cual Él nos está llamando para hacer su obra. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia? Hermanos, el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de las señales no ha pasado. De los prodigios no ha pasado. Esas son las riquezas de la gloria de nuestro Dios. La iglesia ha sido llamada a ser una iglesia poderosa, orar por los enfermos y estos sanarán, liberarlos de espíritus inmundos y saldrán libres para que muchas almas puedan ver a los pies de Cristo. Mientras nosotros nos mantengamos bajo ese proceso glorioso de la fe en nuestra vida, nosotros nos vamos a mantener no fríos, sino candentes para la gloria y la honra de aquel que nos ha llamado, no solamente a darle la gloria y la honra en la iglesia, sino que a servirle en su obra. Bendito y alabado sea su nombre. Palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias, Dios divino de gloria, porque tu palabra, Señor, nos enseña que estamos viviendo ya los últimos tiempos. El tiempo de tu venida se acerca aceleradamente, Padre, de un momento a otro. Lo entendemos, por eso tus discípulos te preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de ellas. Y todo eso está siendo desarrollado ahora en el mundo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, bajo la fidelidad de tu palabra, a sostenernos, Señor, en esta palabra gloriosa, impartiendo el amor, impartiendo, Señor, oh Dios, un mensaje profético posiblemente, o de aliento, con esa virtud gloriosa que tú derramas sobre tus siervos y sobre tus siervas. Que podamos permanecer, Señor, bajo el fundamento de tu palabra para no caer en enfriamiento, para que tu palabra corra como ríos de agua viva en nuestra vida. Pasamos momentos dolorosos, Señor, porque vemos a algunos de nuestros hermanos alejados, enfriados, no sé qué más, Padre. Y esto es a nivel mundial, Dios de los cielos, por el sistema, por lo que ha llegado, por lo que ha venido, Señor. El enemigo sabe
que el tiempo para Él está cerca. Y por eso está entrando un efecto en el ataque hacia tu iglesia. Pero llena a tu iglesia de tu gracia, de tu amor. Llénanos, Señor, con esa fe, esperanza, y que podamos ser más que vencedores en la sencillez de nuestra palabra, de nuestra enseñanza, de nuestra predicación, pero con el entendimiento puro, fluido por el Espíritu Santo, siendo, Padre, más que vencedores por ti. Oh Dios de los cielos, bendice en esta hora a tu pueblo, a esta iglesia, Camino de Fe. Gracias por la vida del hermano Giovanni, Señor. Gracias te damos por la salud en su cuerpo, en su corazón. Gracias también por, Señor, poner tu mano sobre ese problema, ese dolor que hay en nuestro hermano José, en su brazo. Sánalo. Y así a nuestros hermanos necesitados este día. Gracias. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos que pudimos en esta hora venir a la iglesia. Pero los que no pudieron o no quisieron venir, también, Padre, extiende tus manos y derrama tus bendiciones sobre ellos. Tú sabrás hacer las cosas como se deben de hacer en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder glorioso de tu santo y bendito Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.